Bendiciones, mis amados hermanos, una oportunidad más desde aquí de mi hogar en Chimbote, Perú, para llevarle la palabra del Señor a vuestros hogares. Hoy en este tiempo todavía estamos en casa quedándonos, pero llegará el momento en que estemos reunidos una vez más en la casa del Señor con plena libertad para adorar y bendecir el nombre de ese Dios maravilloso. En esta tarde quiero compartirles un tema muy precioso que lo he titulado La autoridad del creyente. Está basado en la palabra del Señor en el Evangelio San Mateo, el capítulo 28, texto 18. Dice así la palabra del Señor: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Encontramos aquí la palabra del Señor. Jesucristo, después que resucitó, les comisionó a los discípulos de ir y predicar el evangelio por toda la tierra y también hacer discípulos. Pero dentro de ellos Jesús le dice, les cuenta, los relata a ellos, les está diciendo: ahora me ha sido dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Todas las cosas que están en el cielo, óigame, todo principado, potestad, autoridad, todas esas cosas están sujetas a la orden de Dios. Y todas las cosas que están en la tierra también se sujetan a la orden de Dios. Jesucristo le está relatando esto a los discípulos porque en el principio de la creación, cuando nosotros miramos la palabra del Señor en el libro del Génesis, el capítulo 1, el texto 1, dice claramente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando usted mira la palabra del Señor allí, Dios no crea cosas en desorden, Dios no crea cosas imperfectas, Dios hace las cosas perfectas. Pero aconteció que Satanás se rebeló contra Dios. En esa primera tierra original, Dios estableció un Edén, y en ese Edén Dios puso a un querubín. Ese querubín se rebeló contra Dios, hoy se conoce como diablo, Satanás. Fue arrojado a la tierra, y cuando vino a esta tierra, óigame, hizo un catástrofe mundial. Todas las cosas, hizo un caos terrible sobre todo el globo terráqueo y su creación. Pero pasa el versículo 13 en adelante del libro del Génesis 1, encontramos que Dios empieza nuevamente a crear la tierra, a ordenar las cosas sobre la tierra. Una vez que ordenó todo, estableció el Edén nuevamente. Pero la asamblea de los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, toman el acuerdo de ya no poner, no crear, no poner a un querubín ni a otro ángel, sino de formar. Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y lo hicieron, soplaron en él aliento de vida y lo pusieron en el huerto de Edén. Allí estuvo este hombre y Dios le dio una autoridad, una potestad y señorío. Lo que dice la palabra del Señor en el libro de Génesis, el capítulo 1, el texto 27 y 28. Dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgad, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Encontramos aquí señorío y sojuzgad. ¿Sobre quiénes? Sobre los peces del mar, las aves de los cielos, y en toda la bestia que se mueven en la tierra. Dios le dio autoridad a este hombre, le dio poder. ¿Sabe lo que significa potestad? ¿Sabe lo que significa potestad? Potestad significa dominio, señorío, facultad de mando para hacer y obedecer y sujetar. Adán tenía, Dios lo puso en el Edén, Adán tenía esa facultad, esa potestad, ese dominio sobre los peces. Todo tipo de peces que existen en el mar. ¿Cuántos tipos de peces conoces? Algunos, no todos los peces conocemos. Algunas peces conocemos, sus nombres también los sabemos, pero en el mar existen infinidades, miles de especies de peces. Y Adán le puso nombre a todos esos peces. Y dice también las aves de los cielos. Adán tenía autoridad sobre las aves de los cielos. ¿Qué hay en los cielos? Aves que vuelan. ¿Quiénes son? Usted los conoce. También tiene animales que se arrastran sobre la tierra. Óigame, Dios le dio autoridad y potestad sobre todas esas cosas. Y le entregó al hombre los frutos de los árboles. Le dijo: todo árbol que produzca fruto será para que comas. Y de eso vivía Adán
estaba feliz en el Edén, pero transcurrieron los años, pasó el tiempo, como que de pronto este enemigo, el cual fue arrojado del cielo hacia la tierra, el que vino a hacer el catástrofe mundial sobre el globo terráqueo, sabe, lo hizo Satanás, vino astutamente tomando el cuerpo de una serpiente, lo encontró a Eva por ahí caminando, paseándose tal vez en el huerto. Yo me hago la idea de ver a Eva caminando por el huerto, por el bosque, buscando un fruto agradable. Ya había comido de este, había comido del otro, y de pronto se acerca y ve el árbol que estaba en medio del huerto. La Biblia dice que era agradable a los ojos y delicioso para comer, era atrayente. Pero Dios le había prohibido que no comieran de ese árbol que estaba en medio del huerto, porque el día coman, morirán, iban a morir, iban a perder comunión con Dios. Pero parece que esto poco le interesó a ellos. Eva obedeció a la voz de Satanás, y sabe, Satanás vino con engaños por ahí para mentirle. Satanás es astuto, pero bruto. Vino, le mintió. Óigame, Satanás habla verdades mezcladas con mentiras. En esta vez viene a Eva y le dice: con que Dios ha dicho que no coman de los frutos de los árboles. Eva le dice: no, Dios no nos ha prohibido comer de los frutos de los árboles. Dios nos ha dicho que podemos comer de todos los frutos de los árboles, pero menos del fruto de ese árbol que está en medio del huerto. Porque le dijo: el día que nosotros lo comamos, moriremos. Y la serpiente astuta le dijo: ¿sabes? Como queriéndole decir, Dios es envidioso, egoísta. Le dijo: no es así. Dios sabe bien, le dijo, que si tú comes, bien claro dice la palabra del Señor en Génesis el capítulo 3, el texto 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Óigame, sabe Dios, le dijo. Le estaba diciendo: Dios sabe que si tú comes de este fruto de este árbol, tú serás igualito que Dios y conocerás el bien y el mal, tus ojos serán abiertos. Yo le pregunto, mi hermano, mi amigo, ¿qué hombre, qué ser creado viene a ser igual que Dios? No hay ningunos, nadie puede igualarse a Dios. Solamente Dios es uno y el hombre es su creación. Pero Satanás, usando a la serpiente, le habló a la mujer de esta manera, de tal manera que la mujer fue seducida, cogió del fruto, comió y compartió con su marido, que fue Adán. Y cuando estaban en esa condición comieron del fruto, sabe, dice la verdad, Satanás le habló una verdad mezclada con una mentira. En el versículo 7 dice: y fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé que yo no comiese? El hombre respondió: la mujer que tú me diste, ella me dio del árbol que yo comí. Le preguntó a la mujer y la mujer dijo: la serpiente me engañó. Óigame, desde aquel entonces el hombre vivía un haz de luz en santidad. Ellos no conocían lo malo, ellos sabían solamente lo bueno, lo bien. Pero cuando comieron, sus ojos se abrieron. No significa que estaban ciegos, sino que perdieron la luz de Dios y entraron a vivir en el mundo de las tinieblas. Sus ojos carnales se abrieron para darse cuenta a este mundo, la naturaleza del pecado. Se vieron que estaban desnudos, ambos se corrieron, se escondieron en medio del huerto, cogieron hojas de higuera para tapar sus delanteras de vergüenza. Pero dice que la voz de Dios vino a buscarlos. Dios vino a buscarlos y dice que venía buscándole y oyeron solamente la voz de Dios. Ya no pudieron verlo como al principio. Y Dios le dice: Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán le dice: Señor, estuve desnudo, tuve miedo y me escondí de ti. Y le pregunta a Dios y le dice: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Si todo el tiempo que yo he venido a buscarte siempre has estado desnudo y no tenías miedo de mí. Pero ahora, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Quién te dijo estas cosas, te metió temor en tu corazón? Fue Satanás. ¿Y sabe lo que pasó? Cuando el hombre pecó, desobedeció a Dios, Dios tuvo que sacarlo de ese lugar.
Satanás le quitó la autoridad a Adán y a Eva que Dios le entregó en el principio. Bendito sea el Señor. ¿Y sabe lo que aconteció? En el capítulo 3 de Génesis, el versículo 22 hasta el 24, dice así: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines, una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios, amados hermanos, ama al pecador, pero no ama el pecado. Este hombre cayó en desobediencia. Adán y Eva pecaron delante de Dios, desobedecieron a Dios y Dios tuvo que sacarlos, echarlos de ese lugar. Qué maravilloso, amados hermanos. El hombre tuvo la tendencia de pecar, de desobedecer a Dios, seducido por el enemigo, arrastrado por la autoridad del diablo. Se dejaron sacar de la verdad de Dios, fueron separados de la santidad de Dios y Dios tuvo que sacarlos del Edén, echarlos fuera. Porque Dios no tiene ninguna relación con el pecado. Dios ama al pecador, pero no al pecado. Y aquí Dios tuvo que sacarlo. Satanás logró su cometido. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque Satanás estaba en el Edén. Cuando él era el querubín, estaba en santidad. Ahí habitaba en ese Edén. Y como Dios ya no le permitió a Satanás tomar ese lugar del Edén, lo echó fuera a las tinieblas. Entonces Satanás viene también para hacer lo mismo, buscar a Adán y a Eva para quitarle la potestad, para quitarle la autoridad y que sean lanzados fuera también, echados fuera del Edén, así como fue lanzado Satanás. Y así lo hizo Dios, lo sacó fuera del Edén y lo puso a un lugar y puso guarda al árbol de la vida para que el hombre no coma. Si el hombre hubiese comido el árbol de la vida, el hombre viviera eternamente también. Pero estos hombres, Adán y Eva, comieron solamente del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso que la maldad se viene arrastrando de generación en tras generación en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. ¿Sabe? Cuando Satanás le quitó la autoridad a Adán y a Eva, vino a buscar mucho más después a nuestro segundo Adán llamado Jesucristo. ¿Sabe? Vino a Cristo. Mira lo que dice la palabra del Señor en Mateo el capítulo 4. Tome la palabra del Señor allí en Mateo el capítulo 4. Mateo capítulo 4. Ahí nos relata la palabra del Señor la historia de Jesús cuando fue tentado, llevado por el Espíritu al desierto. Dice: entonces fue Jesús llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás, después que Jesús ayunó 40 días, Satanás vino a buscarle. Lo vio flaquito, debilucho, ahí todo de hambre. 40 días, óigame, 40 días sin probar pan alguno. De hecho que Jesús como humano tenía hambre. Y Satanás vio esa oportunidad, vio la debilidad de Jesús y le buscó. Y le dijo: mira, Satanás vino como queriéndole hacer dudar de la identidad que él tenía. Porque le dice, ahí hay una frase en el versículo 3 donde dice: si eres hijo de Dios. Le estaba diciendo: si tú eres hijo de Dios, entonces tienes poder. Si eres hijo de Dios, entonces tienes potestad. Si eres hijo de Dios, tienes una autoridad. Si eres hijo de Dios, eres un Dios omnipotente. Entonces pues le dice: mira, ve, ¿cómo estás? Todo flaquito, debilucho aquí. Come. Has dejado de comer 40 días. Tú tienes poder, eres el hijo de Dios, demuéstramelo. Demuéstrame que eres hijo de Dios. Convierte esas piedras que están allí, conviértalas en pan. Y come, aliméntate. Óigame, Jesucristo no vino para obedecer a Satanás. Jesucristo vino obedeciendo a la voz de su Padre para quitarle la autoridad al diablo, esa autoridad que un día le robó al hombre allá en el Edén. Pero Jesucristo tampoco lo rechazó ni le reprendió al diablo. Jesucristo hasta aquel entonces todavía no había ido a la cruz del Calvario. Estaba recién por empezar su ministerio. Pero Jesús lo reconoce.
óigame, como el príncipe de este mundo. Eso lo dice la palabra del Señor en San Juan. En Lucas, mira lo que dice en Lucas el capítulo 4. Lucas el capítulo 4. Bendito sea Dios. Lucas el capítulo 4. El texto 5 y 7 dice: y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le llevó el diablo a un monte y le dijo el diablo: a ti te daré toda potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero yo la doy. Satanás lo llevó a un monte y le mostró todos los reinos de la tierra, todos los confines de la tierra, los reinos, las potestades, todo le mostró. Y le dijo: mira, todo esto que estás viendo, todos estos reinos, la gente, si tú vas a ser el rey de Israel, tú necesitas gente, tú necesitas súbditos, quien esté contigo en tu reino. Y le dijo: todo esto te lo puedo dar si tú postrado me adoras, porque a mí me ha sido entregado, y a quien quiero se la doy. Te lo puedo dar a ti, pero si tú te postras y me adoras. Jesucristo le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. Jesucristo no vino para obedecerle al diablo. Aleluya. Jesucristo no vino, óigame, para hacerle caso al enemigo. Jesucristo vino para aplastarle la cabeza en la cruz del Calvario. Pero Jesús estaba empezando recién su ministerio, estaba en sacrificio para empezar la obra ministerial. Bendito sea Dios. Pero Jesús no lo reprende, Jesús no lo rechaza, Jesús lo reconoce como el príncipe de este mundo. Eso dice la palabra del Señor en San Juan el capítulo 12. Mira lo que dice la palabra del Señor ahí. San Juan el capítulo 12, el texto 31. San Juan 12, 31. Dice la palabra del Señor así: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Hay una frase que dice príncipe de este mundo. Y cuando habla de mundo, dice aquí: ahora es el juicio de este mundo. Está hablando en una forma metafórica. Hablando del mundo en forma metafórica. Se refiere al género humano. Que todo el género humano o el mundo entero, la raza humana, está controlada por ese príncipe. Pero Jesús le dice a la gente, a los discípulos: ha llegado el fin, dice. El mundo ahora es el príncipe de este mundo, será echado fuera. Le está diciendo: pronto este enemigo, este príncipe que tiene controlado al género humano, será echado fuera, será quitado su autoridad. Bendito sea el Señor. En mismo San Juan el 14:30, mira lo que dice San Juan 14:30. Dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Él nada tiene en mí. Bien claro dice ahí: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Jesucristo está mencionándolo, que Él es el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, el que tiene controlado al género humano, a la raza humana, lo domina, hace lo que quiere, lo toma el control como títeres. Bendito sea el Señor. No solamente Jesucristo lo reconoce, sino también el apóstol Pablo. En Efesios 2:2, mira lo que dice el apóstol Pablo en Efesios, el capítulo 2, el texto 2. Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia. Bien claro dice la palabra del Señor allí: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Que ahora opera, dice Pablo. Eso da a entender que el príncipe de este mundo, que se llama diablo, Satanás, sigue tomando el control del género humano. Y si usted mira el versículo 2, dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bendito sea el Señor, el príncipe de la potestad del aire. Él está tomando el control, los principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad. ¿Dónde? En las regiones celestes. Ahí están operando esos demonios. Bendito sea el Señor. Segunda de Corintios 4:4. Segunda de Corintios 4:4. Tome la palabra del Señor allí.
Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. ¿De quién? De los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En los cuales, dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Óigame, el Dios de este siglo está tomando el control, ha enceguecido el entendimiento del género humano, de la raza humana. ¿Para qué? Para que en ellos no entre la luz del evangelio. Satanás lo tiene vendados, Satanás lo tiene cegados, para que no puedan ver la luz de Cristo en sus vidas. Bendito sea el Señor. Una cierta oportunidad, uno de mis hijos espirituales entregó su vida a Cristo Jesús, y nuevecito le designamos para que haga la limpieza del templo de la casa del Señor. Y en esos días se celebraba la fiesta del barrio. Él había sido secretario general del barrio y muchas veces pasaba por la iglesia, por la puerta de la casa del Señor, gritando, bailando, tomando, óigame, sacado a camisa afuera, mareado, hacía cosas. Y así pasaba la gente. Pero en esta ocasión, él estando en camino del Señor ya, estaba parado en la puerta, y cuando de pronto pasa la banda, la gente, la multitud caminando allí, y pasan los amigos que le conocían y empezaron a gritarle de lejos: oye, mira qué haces ahí metido con esos locos, nada tienes que hacer ahí, mira esto está mejor, ven para aquí. El hermano estaba parado, agarrado de la escoba en la puerta. Cuando pasaron todos se fueron, yo salí y le quedo mirando y le pregunto, le dice: oye hermano, ¿cómo lo ves esa gente? Le dije. Pastor, me dijo, qué terrible, qué vergüenza. Yo viví en esa condición, yo hacía eso, así pasaba, le digo, por aquí, abierto la camisa, regando la cerveza, gritando y tantas cosas. Así pasabas igual que ellos. Qué terrible, pastor, me dijo. Yo siendo un hombre de cultura, habiendo conocido tantas cosas, haciendo esas cosas, escándalo por la calle, ¿por qué no me di cuenta antes? Ah, le dije, ¿sabes por qué? Porque el Dios de este siglo te tenía cegado tu mente, no te dejaba ver la luz del evangelio, para que puedas reconocer y recapacitar que solamente en Dios hay poder. Él podía cambiar tu vida. Y ahora lo ves diferente. ¿Sabes por qué? Porque Cristo te sacó del mundo de las tinieblas y te ha puesto en el mundo de la luz admirable, la cual es Cristo Jesús. Ahora tú ves las cosas con claridad. Pero la gente que no cree en Dios, que no creen en la palabra, están cegados. Por eso es que viven, óigame, cegados en el pecado. Viven haciendo cosas terribles en el mundo. Viven en la borrachera, en las drogas, en el alcohol, en la fornicación, en el adulterio. Andan peleando y tantas cosas hacen. ¿Por qué? Porque el diablo los tiene controladas sus vidas. Él es el Dios de este siglo. Eso dijo el apóstol Pablo. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de ese Dios maravilloso. Bendito sea el Señor. Aleluya. Sabe, Satanás es artimañoso, es astuto. El apóstol Pablo dice: no ignoremos sus artimañas del diablo, para que no gane ventaja alguna sobre nosotros. No ignoremos, no descuidemos. Satanás, el apóstol Pedro dice, como el diablo, como león rugiente, anda alrededor continuamente buscando nuestra vida. Quiere quitarte la autoridad, quiere quitarte el poder, quiere hacer perder tu santidad delante de Dios, porque ese es el trabajo del diablo. Pero Dios ha tomado autoridad. ¿Sabe lo que hizo con Jesús? Mira lo que dice la palabra del Señor en Mateo 21. Mateo el capítulo 21. Tome la palabra del Señor allí. Mateo el capítulo 21, el texto 8 y 9. Dice así: y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y les tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, preguntando: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Óigame, ¿qué aconteció aquí? Jesucristo bajando del monte de los olivos, entrando a Jerusalén, montado en un asna. La multitud salió a recibirle. La multitud salió a recibirle. Unos sacaban sus mantos y lo tendían al piso. Otros cortaban ramas, hojas de olivo, y lo ponían como alfombras para que Jesús pasara caminando, óigame, montado en el asna. Y la gente
que estaban ahí decían: Hosana el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. ¿Qué estaba pasando aquí? Satanás lo dejó suelto un momento a esta gente para que ellos recapacitaran y reaccionaran y reconocieran que Jesús era el hijo de David, que Jesús era el Señor de los señores y a él se le debía gloria y honra. Eso es lo que hizo Satanás. ¿Sabe? El diablo es astuto. El diablo muchas veces toma el control de tu vida, te controla, te domina, te hace caer en el pecado y luego te deja. Una vez que te deja, el diablo se siente, se ríe y se burla de ti. O te deja un momento libre y en ese momento libre recapacitas. ¿Cuánta gente que comete suicidio mata a sus padres, mata a sus esposas? ¿Sabe lo que dicen? Yo no lo quise hacer, yo no sé por qué lo hice, estaba cegado tal vez, no sé qué pasó. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque el diablo toma el control, toma la autoridad sobre tu vida, te tiene dominado. Esas personas actúan de esa manera ciegamente. Por eso es que aquí Satanás dejó a esta gente en un momentito y reconocieron a Jesús que Él era el hijo de David, que Él era el que venía en el nombre del Señor. Y lo decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre de Dios. Aleluya. Pero esa misma multitud, esa misma gente, lo vemos después. Mira lo que dice Lucas 23. Lucas 23, el versículo 21. Lucas 23, el versículo 21. Dice así: pero ellos volvieron a dar voces, diciendo: crucifícale, crucifícale. ¿Qué había acontecido aquí? Cuando Jesús fue llevado preso por los soldados y estaba frente a Poncio Pilato, y dice que Pilato le dijo a la gente: señores, yo no encuentro ninguna razón de culpa para poder llevar a la muerte a este hombre. Lo voy a castigar y lo voy a soltar, que se vaya. Y la gente gritaba. Era por costumbre esto en estos días de fiesta, de soltar a uno de los presos. Y la gente empezó a gritar. Dijeron: no, a Jesucristo crucifícale, crucifícale, crucifícale. Pero Pilato le dijo: no encuentro culpa alguna. ¿Cómo yo voy a llevar a la muerte, a crucificarle, si no encuentro ninguna causa justa? Le dijeron: no, suéltanos a Barrabás. ¿Quién era Barrabás? Era un hombre que había provocado el tumulto de la gente. Era un homicida y estaba condenado a muerte. Y le dijeron: no, 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 suéltanos a Barrabás y a Jesucristo crucifícale, 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 crucifícale. Qué contraste tremendo. Momentos antes lo vemos a esta gente reconocer a Jesús como el hijo de David, como el Señor de los señores, como el Rey de reyes, y le dicen: Hosana, bendito el que viene en el nombre de Dios. Pero ahora esta misma gente lo encontramos frente a Poncio Pilato diciéndole: crucifícale, crucifícale. ¿Qué había pasado? Ya le dije, Satanás soltó la mente de esta gente un momento para que lo reconozcan a Jesús como el Rey, como el hijo de David. Pero luego se metió Satanás en el corazón de ellos, usando sus vidas para que a Jesús le lleven al Calvario y lo lleven en muerte. Y sabe, eso aconteció, eso pasó. Pero Jesús, entrando a Jerusalén, lloró diciendo: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jesús. La gente lo reconoció, pero Jesús lloró diciéndoles: Jerusalén, Jerusalén, que matan a los profetas y a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise cobijarte como la gallina cobija los polluelos bajo la sala, mas tú no quisiste? ¿Sabe? Esta gente estaban cegados. Jesucristo tuvo compasión de ellos y lloró por esta ciudad. Bendito sea el Señor. ¿Sabe? Yo me pongo a pensar, ¿qué pensaría Satanás cuando lo llevó a Jesús a la cruz del Calvario? Él diría: se acabó Jesucristo, se acabó para siempre, ya no hay más rey, ya no hay quien lo haga la guerra a Satanás, ya no hay quien me quite el poderío, diría el diablo. Pero sabe, se equivocó. Él usó a esta gente un momento para que reconozcan a Jesús como el Rey, como el hijo de David. Pero luego, frente a Poncio Pilato, esa misma gente, Satanás se mete en el corazón y lo hace que grite la gente y le pidan a Pilato que lo crucifiquen. Y haciendo eso, Satanás dijo: le gané a Jesucristo, le gané a Adán, lo derroté, le quité la autoridad a ese Adán que Dios mismo lo formó con sus manos. A este Cristo, a este Jesús que dice ser el Hijo de Dios. Yo conozco a su padre, es José el carpintero, su mamá es María,
y este dice ser el Hijo de Dios, pues entonces ahora hasta aquí se acabó ese Hijo de Dios. Voy a llevarlo a la cruz del Calvario, voy a hacer lo que lo crucifiquen. Y logró su meta. Y sabe, Jesucristo al morir en la cruz del Calvario, ¿sabe lo que hizo? Le quitó toda potestad al diablo y toda autoridad. Bendito sea el Señor. Eso lo relata el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses. Mira lo que dice en Colosenses el capítulo 2, el texto 14 y 15. Colosenses el capítulo 2, texto 14 y 15. Dice así: anulando los decretos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Aleluya! ¡Qué maravilloso, amados hermanos! Jesucristo derrotó a este enemigo en la cruz del Calvario, triunfando sobre él. ¿Sabe lo que había Jesucristo en la cruz del Calvario? Con su muerte hizo 6 cosas grandes, victoriosas sobre el diablo. Lo primero que hizo Jesucristo fue anular el acta de los decretos que estaban contra ti. Satanás tenía un libro bien grande escrito, donde estaba tu nombre, tu apellido, tu edad, tu fecha de nacimiento y las obras que tú estabas haciendo. Lo tenía escrito para presentárselo. ¿Delante de quién? Delante de Dios, para que Dios te pueda acusar y condenar. Pero sabe, Jesucristo lo quitó esa acta. Aleluya, anuló esa acta. Lo anuló, lo dio por anulado. Anular es quitar, invalidar. Jesucristo en la cruz del Calvario eso hizo. ¿Y sabe lo que más hizo? Le quitó de en medio que estaba entre Dios y tú. Pablo dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio. O sea, Satanás estaba en medio tuyo, con el acta en su mano, presentándole al Padre las obras que tú hacías, acusándote. Estaba ahí delante tuyo. Pero Cristo, ¿qué hizo? Quitó esa acta. La sacó de en medio, aleluya, para que tú puedas tener comunión, relación plena con Dios. Bendito sea el Señor. Lo clavó en la cruz, todo decreto que estaba contra ti, clavándole en la cruz. Bendito sea el Señor. Jesucristo clavó esa acta en la cruz del Calvario, lo anuló, lo sacó de en medio, dejó el espacio libre para que tú puedas entrar a la comunión con Dios. Bendito sea el Señor. Y dice, y despojando a los principados, despojó a los principados y a las potestades. Cuando dice despojó, está hablando específicamente de quitarle toda autoridad, de quitarle todo dominio, de quitarle todo señorío. Jesucristo eso hizo. Aleluya, despojar significa quitarle lo que era tuyo. Dios quitó a Satanás lo que le pertenecía al hombre. Lo que Dios le dio, entregó a Adán al principio, Jesucristo le quitó, lo dejó desnudo y sabe, y los exhibió, dice, públicamente. Antiguamente, cuando el pueblo de Israel iba a las batallas y ganaba la guerra, ellos traían los presos, traían los soldados como botín de guerra, traían a la gente, los reos, y ¿sabe lo que hacía? Encadenados, amarrados las manos, los paseaban por la ciudad, por las calles principales, los hacían voltear toda la ciudad. Y una vez que habían llegado han volteado todas las calles, llegaban a la plaza principal. Y en esa plaza principal, ¿sabe? El rey daba orden, decía, tírenlo al suelo a todos tirados en el suelo. Y ordenaba a los soldados y decía, pongan sus pies sobre sus cabezas. Los soldados tenían que poner los pies sobre la cabeza. Luego el rey decía, saquen la espada y degóñelos. Los soldados sacaban la espada y los degollaban, cortaban la cabeza a esos enemigos. Primero los exhibían públicamente y luego los degollaban, los derrotaban. Asimismo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Exhibió a Satanás públicamente y a sus demonios y lo derrotó para siempre. Jesucristo tomó autoridad y aplastó la cabeza a ese demonio. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Triunfó victorioso sobre todo demonio en la cruz del Calvario. Pero sabe, una vez que Jesucristo tomó esa autoridad, mira lo que dice Efesios el capítulo 1, el versículo 20. Efesios 1, 20 dice, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales,
sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sabe? Jesucristo tomó autoridad sobre todo principado, sobre todo dominio, sobre todo reino, sobre todas las cosas. Tomó autoridad, quitó a Satanás en la cruz del Calvario. Le quitó esa potestad que un día Satanás le quitó al hombre allá en el Edén. Jesucristo vuelve a tomar esa autoridad. Pero sabe, de ahí en adelante Jesucristo no dice busquemos un Adán, busquemos una Eva para darle la autoridad. No. Jesucristo da la autoridad a la iglesia. ¿Por qué se lo entrega? ¿Sabe por qué? Porque la iglesia es usted. Usted es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Si Él tiene la autoridad, tiene que tener la autoridad la iglesia. Y dice que Él te ha dado autoridad. Mi hermano, mi hermana, óigame bien, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Como iglesia tú tienes poder, tú tienes autoridad, tú tienes potestad para atar esos demonios. No tengas miedo, párate firme, échale frente a ese demonio. Aleluya, la palabra del Señor dice que el enemigo huye sin que nadie lo persiga. ¿Sabe por qué huye? Porque te ve revestido del poder del cielo y te ve que tienes autoridad frente a ese demonio. No le tengas miedo. Aleluya, toma la autoridad. Cristo te ha dado la autoridad. Aleluya, si Satanás un día robó la autoridad al hombre, Cristo lo tomó, aleluya, esa autoridad en la cruz del Calvario, lo derrotó al diablo. Ahora tú tienes el poder, ahora tú tienes la autoridad. Tú eres el hijo de Dios, tú eres el hijo de un rey. Aleluya, bendito sea el Señor. Por eso es que la palabra del Señor, aleluya, finalmente a sus discípulos los está comisionando. Mira lo que dice Marcos 16. Marcos 16, mira la palabra del Señor ahí finalmente. Marcos el capítulo 16, el texto 17 y 18. Dice así: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Alabado sea nuestro Padre Dios. Estas señales seguirán, dice, a los que creen en su nombre. ¿Qué van a hacer? Echarán fuera demonios. Aleluya, tomarán serpientes en sus manos, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Sabes por qué? Porque tienes autoridad. Así que iglesia del Señor, no tengas temor. Anda, busca a los enfermos. Si hay gente endemoniada, pon tus manos sobre el demonio, échalos fuera. No estés llamando al pastor, a los ministros. No, tú tienes la autoridad. El ministro, el pastor, óigame, el apóstol, el profeta, tiene el mismo poder, la misma autoridad que tú tienes, porque tú eres la iglesia también. Bendito sea el Señor. Oiga, amada iglesia, Jesucristo te dio autoridad, así que usa la autoridad en el nombre de Jesús. Párate firme y afrenta a esos demonios. Si te falta autoridad, te falta poder, Cristo está para entregártelo. Yo quiero en esta tarde pedir al Señor que Dios te ayude, que esta palabra haya quedado grabada en tu corazón. Si no lo sabías, pues ahora lo sabes. Ya no tengas miedo, no corras, no huyas. El diablo tiene que huir delante tuyo, porque tú tienes poder, tú tienes autoridad. Padre bendito, Señor Jesús, en esta tarde, Dios mío, te doy gracias por tu palabra, Padre. Eres un Dios precioso, eres un Dios maravilloso. Señor Jesucristo, has hablado a tu iglesia, has hablado a tu pueblo, Padre. Tú nos has dado autoridad frente a este demonio. Este enemigo no tiene poder ni autoridad, Señor amado. Tú le aplastaste la cabeza al diablo y tú nos has dado autoridad para hacer lo mismo. Ahora mismo, Padre, reprendemos toda fuente maligna, todo espíritu infernal, Señor, que tiene controlada la vida, Señor, del género humano, de la raza humana, de aquellos que aún, Señor, no te conocen, de aquellos que aún todavía no quieren aceptarte en sus vidas. Padre bendito, yo te pido, Señor, en esta tarde, bendice a tus hijos, bendice a tu iglesia, ayúdales, Padre. Oh Dios mío, enséñales a usar la autoridad tuya, esa potestad que tú has entregado, Señor, a la iglesia le has dado. Padre, haz que tu iglesia use el poder, use la autoridad frente a tu espíritu de agorería, hechicería, santería, brujería, macumbería, frente a todos esos demonios. No tienen poder, no tienen potestad, no tienen autoridad. Tú nos has dado el poder, Señor, ahora, y yo reprendo en el poder
poder tuyo, en el nombre tuyo, a esos demonios. Jesús de Nazaret, hay libertad en tu nombre. Gracias te doy, papito Dios. Gracias, Cristo mío. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Mi amado hermana, mi hermana, que el Señor te bendiga. Toma la autoridad de Cristo y no te amilanes. Sigue para adelante peleando la buena batalla de la fe. Bendiciones, mis hermanos.